Las mujeres, las hijas, los niños, los bebés, bajo tierra. And winter in Afghanistan is really brutal. Después de varios días recorriendo, atravesando las montañas de Afganistán, por caminos sin carretera, llegamos a la ciudad de Herat para comenzar con el tercer reportaje aquí en el territorio afgano. Herat es una ciudad bastante grande y moderna, si la comparamos incluso con Kabul, la capital. De hecho, es conocida como la ciudad cultural del país. Llegamos a este lugar para conocer los diferentes puntos históricos, lugares de interés. Estuvimos en lugares realmente interesantes, como puede ser la citadel de la ciudad. Fijaos qué maravilla esta citadel, construida en su día por Alejandro Magno, destruida después por Gengis Khan, cómo no, reconstruida hoy en día, por eso se encuentra en este estado. Pero fijaos qué maravilla. Estuvimos también más tarde en diferentes mezquitas, en los minaretes, explorando el bazar, conociendo a sus gentes. Cada rincón de este país, cada ciudad, cada poblado en las montañas esconde acontecimientos trágicos, esconde una catástrofe. Y aquí Herat ha tenido también la suya propia, la suya reciente. En esta ciudad y sobre todo en los alrededores, el 7 de octubre de este año 2023, hace apenas un mes de cuando estoy grabando esto, se ha vivido un gran y devastador terremoto. Fijaos dónde me encuentro en estos momentos. Es el terremoto más grande que recuerda a la gente de la zona, el terremoto más devastador de las últimas décadas, una catástrofe que se ha cobrado en torno a 2.500 vidas y hemos venido aquí a la región para poder documentar la situación. Ayer por la mañana fuimos a la oficina en Herat, a la oficina de los talibanes, para conseguir permiso para venir aquí a esta zona. Hay dos motivos principales de por qué me he decidido para grabar esto. El primero, con la situación política actual de este país, no tantas personas ni medios de comunicación han podido venir para documentar lo que está pasando y enseñar al mundo lo que están pasando estas familias. El siguiente motivo, y también relacionado con esta situación política y el nuevo gobierno talibán, debido a estas malas relaciones que tienen, relaciones internacionales con otros países, la ayuda que llega es mucho menor, como ya vimos por ejemplo en el terremoto que se vivió en Siria, en el norte, en Alepo, en Idlib. En enero de este mismo año 2023 ocurrió en Turquía y en Siria. Todas las ayudas internacionales, la mayoría de ayudas llegaban a Turquía, muy pocas llegaban a Siria. Afganistán se encuentra en una situación similar. Fijaos en esto. Estamos aquí para documentar lo que están viviendo estas familias. Vamos a explorar diferentes pueblos, como este por ejemplo, que ya ni le puedo llamar pueblo porque quedó completamente destruido. Esto eran casas hace un mes. نظر ما که از زندگی در داخل همین خیمه خیلی سختی 153 تا 950 تا از همه خیریه بودن. El poderoso terremoto que azotó esta región tuvo una magnitud de 6,3 en la escala de Richter. Además, por supuesto, también hubo réplicas. 7 de octubre, como ya digo, de este mismo año, un mes atrás, 10:11 de la mañana, hora local, se empieza a mover el terreno, empieza a agitarse el suelo. Provocó en torno a 2.500 muertes, pero es que también miles y miles de personas afectadas, de entre las mismas muchísimos son heridos y más de 1.000 hogares completamente destruidos como estos que estoy pisando en estos momentos. Como ya sabéis y hemos podido ver en los anteriores reportajes, Afganistán ha sufrido una historia reciente realmente trágica, con guerras en todas sus décadas, en todos sus años, en todos sus tiempos. La mayoría de pobladores actuales de este país no conoce lo que es la paz. Por este contexto y situación actual de Afganistán, los propios hogares eran, primero, realmente humildes y segundo, también afectados y dañados por estas propias guerras. Además, el terremoto ha ocurrido en un territorio con muy poca comunicación. Fijaos en esto, estamos en pleno desierto de montaña, en desierto rocoso, estamos en mitad de la nada. La información tarda mucho en llegar. Una vez la información llega a la ciudad,
Organizar las operaciones de socorro y de rescate tampoco es nada rápido. Aquí la ayuda tardó en llegar. Si bien es cierto que muchas personas murieron en esos primeros momentos del terremoto, otras muchas también murieron por esta ayuda tardía o prácticamente inexistente. The populations are extremely vulnerable. First of all, there's the physical devastation. Houses and lives were lost, thousands. But also there's the psychological and mental impact. Y por si todo esto fuera poco, Afganistán es un territorio realmente propenso a los terremotos. Se encuentra entre dos placas, la India y la euroasiática. Y aquí los terremotos, como digo, no son algo extraño. Lo extraño es que sean de esta magnitud. En este contexto, con una situación tan pobre, con unas casas tan poco preparadas, tan humildes, ya de por sí afectadas por las guerras, todo este contexto hace que la población de Afganistán sea realmente vulnerable ante este tipo de acontecimientos y de catástrofes. Recorriendo las montañas de Afganistán, nos hemos encontrado decenas de cementerios. Cementerios de diferentes épocas, de diferentes guerras que se han sufrido recientemente en este territorio. La diferencia de este cementerio es que las tumbas que veis son todas nuevas. Son tumbas que no tienen más de un mes. Son tumbas de las víctimas del terremoto. Tan nuevas que todavía nos encontramos a los familiares llorando, orando por sus muertos, leyendo el Corán. ما که خراب شد دیگه جمعیت خداوند خراب نکنه. ما گفتیم دیگه یا شاید نشده باشه که منطقه ما شد، ولی که بشنوید که کل ناور بگیرید. مردم خود افغانستان کرده، کمک خارجی تا حالا نواد. یک مسجد ترکیه بیاماده جان فامیلی $100 بداده. دیگه مثلا خداوند تو بیامویی 5000 بدید، 10000 بدید، 20000 بدید، 7000 بدید. انیمی تو کمک حساب خارجی سازمانی نماده به می قله ما. Ayer, mientras explorábamos la ciudad de Herat y visitábamos sus lugares más importantes, también empezamos a ver zonas afectadas por este terremoto, desde grietas en las mezquitas, en la propia citadel, o incluso familias ya viviendo en carpas, refugiados viviendo en carpas en los jardines de la citadel. La imagen es realmente impactante. Llegamos a la citadel y fuera en los jardines está lleno de carpas de los afectados por el terremoto, víctimas del terremoto, sobre todo mujeres y niños, las madres y los hijos. Incluso dentro de las murallas hay más carpas. Pero ha sido llegar aquí, al epicentro de la catástrofe, a los poblados más afectados, y la imagen es dantesca. Esto que tengo tras de mí era el poblado principal de la región, como la capital, vamos a decir, de esta región. No queda una sola casa en pie. Aquí, hace un mes, vivían cientos de familias. Fijaos lo que hay tras de mí. La catástrofe absoluta, la destrucción absoluta. So
So families are really struggling. And the earthquakes probably happened at the worst time of the year, just before winter. And winter in Afghanistan is really brutal. It's very cold. Last year was the coldest we had in more than 15 years, with temperatures falling to minus 30 degrees Celsius. زیاد اینجا که هوای از اینجا سرد بسیار. به این خیمه ها ما حال خوب شب ما خطیر میشه. خودکا به بدبختی به ایرانی. ما نمیتونیم اینجا زندگی کنیم. فعلا حال با ما اینجا ساخت سازم داره. ساخت سازی که تا 2 ماه در نوروز این با ما تکمیل نمیشه. Estamos teniendo suerte, por así decirlo, con el permiso que ayer nos dieron para venir aquí y poder hacer todo este trabajo, incluso para poder entrevistar, porque como sabéis nuestra visa es de turista y como turista no está permitido, los talibanes no permiten hacer entrevistas. Hemos llegado aquí, hemos comenzado a entrevistar a líderes de poblados, se me parte el alma escuchando sus palabras, pero es que en concreto en este pueblo podemos sacar varios puntos importantes, varios puntos clave. El primero, los más afectados o afectadas han sido las mujeres y los niños. ¿Por qué? Porque estos son pueblos ganaderos, pueblos de pastores. Cuando ocurrió el terremoto, la mayoría de hombres, incluso niños de más de 10 o 12 años, estaban con el ganado fuera. Escucharon el terremoto, vinieron corriendo y las casas se habían hundido con las mujeres y los niños. 100 y pico muertos solo en este poblado, de los cuales solo 5 son hombres. Todos son mujeres y niños. Por otro lado, nos dicen que dan las gracias a los talibanes porque fueron los primeros en llegar y con sus propias manos empezaron a escarbar en la arena y en las piedras para sacar a los familiares. امارات سری رسیدن. حتی هلیکوپترها اومدن که با مو فرصت همین زخمیایی که بودن انتقال دادن به هرات. ولی بیل کلنگ نبود که مردم باز کنه. حتی خود همین مجاهدین سلاح خورگذاشتی بودن مگه با دست خیلی زحمت کشیدن و با مو راهی که ما فاصله ما زیاد بود و باز هم سری رسیدن. También por otro lado nos dicen que no tenemos permitido ir a las carpas para conocer a las familias, también porque los talibanes lo prohíben. También por otro lado los talibanes han prohibido en muchos casos, en la mayoría de los casos, que vengan los periodistas. ¿Por qué? Porque aquí no ha llegado nadie. Nos decían, ha habido algunos periodistas el primer día, los primeros que llegaron. A partir de ahí no ha llegado nadie, nadie ha llegado a documentar lo que estamos documentando en estos momentos. به شهادت کپی جون 21 نفر که خود ما دادیم 7 نفر هم موتر که بچرخ موتر بچکامه ترکتول بذاره شد هر چی داشتیم اسیا هر چی بود بذاره شد خلاص بلاست نگریم برای نیم ساعت شد اگر 10 دقیقه شد دنیا چپه رو شد مالک همه نمیرده. Some 2/3 of the population need humanitarian assistance. Many families were already struggling before the series of earthquakes. I think these earthquakes have just dealt another blow to people who are really already struggling. We're really concerned, for example, that many children now can't go to school. Many schools and clinics and health centres were also damaged in the earthquake. So it really is a very bad time for people. Que estamos contemplando en el día de hoy, sinceramente me faltan palabras para describirlo. Estamos en el cementerio de este poblado principal donde todavía están preparando las tumbas de los familiares. Como os podéis fijar, casi todos son hombres. Los hombres están llorando a sus familiares, las hermanas, las mujeres, las hijas, los niños, los bebés, bajo tierra. Ya en nuestro hotel, donde vamos a descansar en la ciudad de Herat, antes de continuar con nuestra ruta, seguimos digiriendo lo que hemos vivido hoy, las imágenes que hemos visto, las historias que hemos conocido. Y antes de concluir el reportaje me gustaría hablar de un par de puntos más que considero importantes. Lo primero es hablar del sistema sanitario afgano. Hasta donde tengo entendido y por lo que he podido investigar, ha sufrido drásticos recortes desde que los talibanes entraron al poder hace 2 años. Pero este mismo acontecimiento provocó también que se interrumpiera buena parte de la financiación internacional que llegaba al país. Por esto mismo, muchas ONGs lo han abandonado, por falta de fondos.
Además, también muchos sanitarios huyeron del país, por no hablar de las mujeres, de las enfermeras, las cuales no pueden emplearse en su oficio porque las mujeres en estos momentos tienen prohibido trabajar en Afganistán. Después hemos seguido también explorando la región y encontrando nuevos poblados, hablando con sus líderes. Estas aldeas, un poco más alejadas de este epicentro, de esta zona central de la tragedia, no habían sido tan afectadas. No había habido tantas pérdidas humanas, pero la realidad es que si bien es cierto que las casas no se habían derrumbado, tenían grietas que las hacían impracticables, por riesgo de derrumbe precisamente. Esas familias, al llegar, podía parecer que no habían perdido tanto, pero la realidad es que también se veían obligados a vivir en carpas. Y ahora llega el invierno y también tienen que vivir en carpas. Como estas zonas no se ven tan afectadas, la ayuda que estaba llegando allí era mucho menor, cuando también les hace falta. Otra situación crítica que nos hemos encontrado. En algunos poblados hemos visto ya cómo estaban reconstruyendo los hogares, en los menos afectados, intentando arreglar las grietas, los derrumbes con barro. En los más afectados, los que están completamente destruidos, les hemos visto también intentando comenzar a construir nuevos hogares, nuevas casas. Pero esto no va a llegar para ya, para esta semana, para este mes ni para el siguiente. Una casa no se construye de hoy para mañana. Y entonces, ¿qué voy a hacer para finalizar, para despedir este reportaje? Una llamada a la acción para todos vosotros, para que ayudéis, para que comencéis a colaborar, a cooperar con las diferentes organizaciones que pueden brindar ayuda, soporte a estas familias que necesitan de esta ayuda, la necesitan y la van a necesitar durante estas semanas, durante estos meses, incluso durante los próximos años. Como digo, diferentes organizaciones colaboran y cooperan entre ellas para intentar mejorar esta situación y que no empeore todavía más. Las habéis visto en las propias carpas, en las tiendas, en las pancartas. Personalmente, por ejemplo, yo ya sabéis que colaboro con ACNUR, con quien también he cooperado en este reportaje. Pero existen también otras, incluso organizaciones locales. No importa ni siquiera con cuál, sino que deis el paso, que ayudéis, que donéis, de la forma que sea. Pero estas familias lo necesitan. The most important help is, I'm afraid, cash, because donations in kind are very difficult to bring in and expensive to bring in. They might not be what families on the ground need. Cash is the most important because it can help families get through this really difficult time, and it allows us to buy things locally. Yo personalmente os voy a dejar un link en la descripción de una forma segura, fácil, directa, a través de la cual podéis ayudar a estas familias. Entonces, un reportaje diferente, más de actualidad, de lo que nos hemos encontrado. Esto ocurrió hace un mes. Casualidad que nosotros teníamos organizado este viaje, esta expedición para estos momentos. Espero que entre todos podamos ayudar, como digo, a estas familias. Mañana continuamos con la ruta. Nos queda todavía tiempo en Afganistán. Nos vamos a las montañas, a la tierra de los talibanes. Helmand, Kandahar, Ghazni. Vamos a ver de dónde viene este grupo, el origen de los talibanes. Esto va a ser el próximo reportaje. Nos vemos.